que las personas pues quieran acercarse también, y es una forma también de enterarse de lo que está sucediendo y cuál es el motivo del atraso que tenemos ya. Generalmente a las 20 horas, 8 de la noche está arribando Santo Domingo. Llevamos hora 5 minutos de atraso, pero para nosotros es sumamente placentero el poder estar aquí con ustedes, y este atraso pues nos permite estar más tiempo con ustedes, conversar y llevarles a ustedes ese sentimiento que se vive aquí frente a Catedral sobre la Séptima Avenida. Ustedes lo están viendo a través de esta transmisión, ustedes lo están percibiendo a través de la transmisión que realizan sus canales 3 y 7, y creemos que esta es otra manifestación profunda de fe de los católicos guatemaltecos y de quienes nos visitan. Y a propósito, Santo Domingo se acerca, la Cruz Alta. Bien. Y los cirios vienen ya. Entonces vamos a hacer una cosa. Yo te voy a rogar, Carlos, que te quedes con este micrófono inalámbrico. Te voy a entregar todos los aditamentos del mismo. Yo me voy a la cabina de transmisión en la unidad móvil de Televisiete y de Canal 3 para poder describir desde allá, así que esperaré tu cambio para dar paso a la procesión que ya llega y no interrumpirla porque el atraso es grande. Bien. Nosotros vamos a dejar espacio, por favor, Jorge Mario, vamos a dejar un poquito de espacio para poder continuar llevándoles a ustedes con muchísimo gusto lo que acontece ahora sobre la Séptima Avenida. Así que ahora vemos ya el avance de la Cruz Alta y por supuesto los cirios. Y aquí hay pasos que reviven uno a uno los momentos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ya llegará el momento en que nuestras cámaras puedan recoger, aparte de la representación de la muerte, un poco más atrás, verán ustedes ya en su paso procesional, el paso que representa, decía, el beso de Judas, el beso de traición, hombre. Ha llegado pues el momento de contemplar el paso procesional de Santo Domingo. Como habíamos anunciado con anterioridad, estimados amigos, el Calvario detuvo su paso procesional para que Santo Domingo pudiera cumplir con su tradición de estar presente frente a Catedral. Y ahora vamos a trasladar y se va a originar esta narración desde la unidad móvil de Televisiete. Así que dejamos paso a nuestro colega Edgar Gudiel para que él continúe esta narración. Muchas gracias, Carlos. En efecto, queridos amigos, querido pueblo cristiano católico de Guatemala, y a quienes no siéndolo pues sintonizan a sus canales 7 y 3 por esa deferencia especial, esa preferencia para estos canales que en un afán de servicio están cubriendo lo que es el desplazamiento y el paso frente a Catedral Metropolitana y al Palacio Arzobispal, aquí donde se encuentra la Plaza Mayor, pues el paso de estos cortejos procesionales que son los más importantes de Guatemala. Ustedes pueden ver, apreciar perfectamente en sus pantallas los denominados pasos. Esto es y corresponde a la iglesia o a la procesión de la iglesia de Santo Domingo, hoy parroquia de Nuestra Señora del Rosario, basílica, para mejor decir, de Nuestra Señora del Rosario. La iluminación pues es casi perfecta, gracias, como dijimos, a los esfuerzos de sus canales 7 y 3 y también a la gran colaboración prestada por la empresa eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, y en especial de su gerente general, el ingeniero Rolando Varillas. ¿Qué es la procesión de la iglesia de Santo Domingo en Viernes Santo? Vamos a decirles algo. Naturalmente, cuando se acerquen las andas que portan al Señor sepultado de dicho templo, pues hablaremos un poco de la alegoría del mismo. Pero para decirles algo sobre lo que es esta solemne y tradicional procesión de la consagrada imagen del Señor sepultado de Santo Domingo, principiaríamos por decirles que el templo de Santo Domingo es uno de los más importantes de Guatemala, que fue construido durante el final del período colonial y que con fecha 11 de noviembre de 1968 fue declarado monumento histórico como consecuencia de la nueva política iniciada para la protección de bienes culturales. Fray Juan R. Cabal, de la Orden de Predicadores de Santo Domingo,
En un fascículo dedicado a reseñar la historia y las características de este templo, señala de manera especial que los monumentos arquitectónicos de la Nueva Guatemala de la Asunción tienen como características primordiales el ser neoclásicos y que su construcción se hizo pensando en el peligro de nuevos terremotos. El templo de Santo Domingo fue construido de 1792 a 1808. Fue seriamente dañado por los terremotos de finales de 1917 y principios de 1918, así como por el más reciente fenómeno telúrico ocurrido el 4 de febrero de 1976. Pero en ambas ocasiones el pueblo no se cruzó de brazos y se procedió a su reconstrucción y reparación. Por expreso deseo de su santidad Pablo VI, mediante bula papal de fecha 28 de octubre de 1969, el templo de Santo Domingo fue elevado a la categoría Honor y Dignidad de Basílica Menor, dedicada a la Santísima Virgen del Rosario, habiendo corrido a cargo del entonces arzobispo de Guatemala, cardenal Mario Casariego y Acevedo, presidir el acto de consagración realizado el domingo 27 de septiembre de aquel año de 1969 con especial solemnidad. La venerada imagen del Señor sepultado se conserva en el templo de Santo Domingo desde la época de la colonia. En cuanto a su origen, de acuerdo con el libro de oro de la Iglesia de Santo Domingo, del manuscrito de Fray Antonio de Remesal, que se conserva en el archivo de la Curia Eclesiástica de Guatemala, de las Bellas Artes en Guatemala y de los manuscritos de los frailes Miguel Fernández y Felipe Cadena de la Orden de Predicadores Dominicos, se dice que perteneció a Catalina de Aragón, quien la llevó consigo a Inglaterra en el año de 1501, cuando ella fue destinada a contraer nupcias con Arturo, el príncipe de Gales, quien falleció poco tiempo después del matrimonio. Catalina de Aragón casó después con su cuñado Enrique VIII, quien posteriormente fue coronado rey de Inglaterra. Por desavenencias en este nuevo matrimonio, Enrique VIII pidió con arrogancia al Papa su anulación y al serle denegada, manteniendo el principio de indisolubilidad, se separó de la Iglesia Católica, fundando su propia iglesia bajo la denominación de Iglesia Anglicana. A finales del año de 1533, Catalina de Aragón embarcó todas sus pertenencias para volver a España, incluyendo la imagen del Señor sepultado. Se supone que los piratas, sabedores que en un barco se trasladaban las pertenencias de Catalina de Aragón, lo asaltaron llevándolo rumbo a las Antillas, pero habiendo sido presa de una fuerte tormenta, naufragó cerca del puerto de Trujillo, en la isla de Santo Domingo. Mientras esto sucedía en Europa, don Pedro de Alvarado fundaba el 22 de noviembre de 1527 la nueva capital de Guatemala en el Valle de Almolonga, que hoy conocemos como Ciudad Vieja. Según los manuscritos de Fray Antonio de Remesal, unos pescadores allá en la isla de Santo Domingo, en el mar Caribe, observaron que algo flotaba en el mar, encontrándose con la sorpresa de que era la bella imagen del Señor sepultado que el oleaje estaba sacando hacia la orilla junto con otros objetos. Esta sagrada imagen fue llevada al templo más cercano. El padre dominico Fray José de Lazo se encontraba de paso por aquel lugar y ordenó su traslado a la Capitanía General del Reino de Guatemala, en lo que hoy es Ciudad Vieja, allá en el Valle de Almolonga, lo que se cree sucedió a finales de 1535 y principios de 1536, siendo recibida por Fray Domingo de Betanzos y Fray Bartolomé de las Casas. Agregan los manuscritos que al llegar la sagrada imagen a la incipiente iglesia de Santo Domingo, que para aquel entonces se encontraba en construcción, por lo que el culto se realizaba en un rancho grande de paja, que se lanzaron al vuelo las campanas y el pueblo se congregó para celebrar, por así decirlo, la primera velación de una imagen que registra la historia de Guatemala. Tenemos ya con nosotros, queridos amigos, la imagen de lo que son las andas de el Señor sepultado de Santo Domingo, y tenemos alguna alegoría sobre las mismas, pero todavía se encuentra un poco retirada de lo que es
la posibilidad de una mejor visibilidad, debido a que, como ya lo decíamos a ustedes, la condición de luminosidad, de iluminación, pues es sumamente precaria, dadas las circunstancias. Son las 21 horas con 12 minutos y entonces pues las andas vienen bellamente iluminadas, pero desde aquí todavía nos es imposible realmente poder describir a ustedes la alegoría de las mismas. Carlos de Triana está con nosotros y estaba siguiendo con nosotros lo que es la historia de esta sagrada imagen de Jesús sepultado del templo de Santo Domingo, hoy Basílica Menor de la Sagrada Virgen del Rosario. Carlos, no sé si se me escapaba algo, quisieras tú agregar con respecto a esta historia. Antes de continuar, Edgar, con la narración de la parte histórica en lo que se refiere tanto al templo de Santo Domingo como a la misma imagen, yo quisiera apuntar que en esta transmisión ustedes pueden ver con mucha anticipación a la presencia de las andas de el Cristo del Amor frente a Catedral, porque ustedes podrán notar que la imagen yacente está todavía frente a Palacio Nacional. Esto gracias a la posibilidad que sus canales 7 y 3 llevan técnicamente para que ustedes puedan observar con suma antelación, con mucha anticipación, lo que va a producirse frente a la Catedral Metropolitana. En el aspecto histórico, desafortunadamente no ha sido posible encontrar documento alguno que testifique el inicio de la procesión y hasta el año de 1547, en el que el padre Fray Domingo de los Reyes asienta que en aquel año la Cofradía del Santo Entierro celebró con toda pompa el entierro de Cristo, refiriendo que antes del inicio de la procesión se colocaban 13 enormes cirios que representaban a los 12 apóstoles y al Redentor del mundo, que mientras los oradores dominicos iban haciendo una semblanza de cada uno de ellos, se apagaba el cirio que le correspondía, de tal manera que al concluir solo quedaba el que representaba a Cristo, el cual era apagado por el prior del convento a las 3 de la tarde. El historiador Dr. Luis Luján Muñoz, en su obra Semana Santa Tradicional en Guatemala, que hemos tomado como una de las fuentes de información para estos comentarios, desde luego con la aprobación del autor, confirma la imposibilidad de establecer una fecha precisa que marque el inicio de esta solemne procesión del Señor sepultado de Santo Domingo. Pero Fray Francisco Jiménez, historiador dominico, traductor del Popol Vuh, refiere que para el año de 1595 hubo una diferencia de opiniones entre franciscanos y dominicos, debido a que los primeros habían principiado a sacar una procesión también del Señor sepultado, por lo que se llegó al acuerdo de que el descendimiento se hiciera en el templo de San Francisco y que sacasen la procesión a las 3 de la tarde, pero únicamente en el atrio, y que la del Señor sepultado de Santo Domingo saliese como siempre por las calles de Guatemala. Lo anterior evidencia que ya para el año de 1595, la procesión del Santo Entierro que salía del templo tenía una larga tradición, ya que además existía la cofradía dedicada al entierro de Cristo Señor nuestro, de acuerdo con el texto de una bula emitida por el Papa Clemente VIII, en que se refiere a la creación de esa cofradía. Si bien es cierto que, como refiere Fray Francisco Jiménez, la procesión era relativamente sencilla, no por ello dejaba de ser devota y piadosa. Ya en el año de 1607, el ayuntamiento había dispuesto a asistir en pleno a la procesión del Santo Entierro para portar las sagradas insignias de la Pasión, y hacia el año de 1650 empezó a celebrarse el Santo Entierro con mayor solemnidad, siempre con la participación de los miembros del ayuntamiento. Transmisión conjunta de sus canales 3 y 7 de televisión, asistiendo junto con el pueblo guatemalteco al paso procesional del Santo Entierro de Santo Domingo. Las andas están apenas llegando ahora a la 6ª calle y 7ª avenida de la zona 1, antes de doblar y tomar paso hacia el sur para estar frente a donde se encuentra ubicada nuestra unidad de transmisión. Volvemos y continuamos con el proceso histórico que marca Luis Luján Muñoz y que con su aprobación trasladamos a ustedes para un mejor conocimiento y una mejor orientación acerca de las tradiciones guatemaltecas.
En efecto, aquí ya podemos tener un acercamiento más próximo a lo que es la urna donde viene el Señor sepultado de Santo Domingo. Y en cuanto lo tengamos más próximo nos referiremos a alguna alegoría, aunque definitivamente la alegoría será incompleta, puesto que el anda no viene como realmente en principio se había planificado. Por razones estrictamente de orden interno, los miembros de la hermandad, juntamente con las autoridades de la iglesia, del templo de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, Santo Domingo, dispusieron que la custodia no saliera completa, pero acompaña al Señor una parte de la custodia que es prácticamente el cuerpo de Cristo. Al decir custodia, muchas personas pues se preguntarán a qué nos referimos. Al decir custodia nos referimos a lo que comúnmente denominamos el Santísimo, y es el que se venera durante todo el año en las diferentes parroquias e iglesias, no solamente de la ciudad capital, sino también del interior de la República. Esto es una de las costumbres más arraigadas en el pueblo católico de Guatemala, de visitar al Santísimo, en este caso, más propiamente dicho, a la custodia en los días en que se está alternando iglesia tras iglesia tras iglesia, para que allí los fieles lleguen a pedirle a Dios nuestro Señor por sus propias penas, por las penas de los demás, por las penas de Guatemala. Exactamente en estos instantes ustedes ven cómo las andas están pasando frente a Palacio Nacional. Todavía no han llegado a la esquina donde convergen la Séptima Avenida y la Sexta Calle. En este momento va a principiar a virar hacia el sur, al igual que lo hiciera la procesión del Templo de la Recolección. Aquí habrá un cambio de turno, unos sustituyen a los otros, y este será realmente un turno de honor aquí frente al Palacio Arzobispal, donde seguramente Monseñor Próspero Penados del Barrio, arzobispo metropolitano, saldrá y frente a Cristo pronunciará una oración y unas palabras de exaltación a esta fe cristiana de los guatemaltecos, como ya lo pudimos apreciar en las procesiones donde nos ha tocado participar activamente a través de estas transmisiones que en directo realizan sus canales 3 y 7. Hace un momento tuvimos en pantalla un acercamiento de esa preciosa urna que contiene hoy la imagen del Cristo del Amor. Esa es la imagen del Cristo del Amor. La urna de bronce en que es llevada solemnemente en procesión esta venerada imagen del Señor sepultado de Santo Domingo, llamado el Cristo del Amor, por el cronista dominico Fray Francisco Jiménez, fue traída de Francia en el siglo XIX. En el año de 1929 se trajeron de España los primeros pasos que forman parte del cortejo procesional, y en años posteriores los demás pasos que representan sucesos sobresalientes de los hechos trágicos que precedieron al momento culminante de la muerte de Jesús en aquel primer Viernes Santo en el Madero de la Cruz. Hay que hacer apunte aparte que el domingo 11 de marzo de 1973, el arzobispo metropolitano cardenal Mario Casariego y Acevedo, en solemne ceremonia realizada hacia el mediodía en el atrio de la Santa Iglesia Catedral, procedió a consagrar esta venerada imagen inmediatamente después de celebrarse la Santa Misa. El artista ignorado que esculpiera esta sagrada imagen del cadáver de Cristo reveló grande erudición y genio, ya que además de los detalles anatómicos y de lo bien estudiado de la actitud del cuerpo, presenta un intenso sufrimiento del rostro, cubierto por la palidez de la muerte. Todo en la bella imagen es sobrio, los labios ligeramente abiertos, los ojos cerrados, la nariz perfilada y la frente amplia y hermosa. Toda esa expresión de la muerte es el símbolo más patético del sufrimiento de Cristo, porque su muerte en el Gólgota fue el acto más sublime en su historia, el amor a la humanidad convertido en una entrega total y absoluta al sacrificio y a la muerte, amor convertido en angustia y en dolor, amor ofrecido al Padre Celestial en cada una de las gotas de su sangre derramada, amor hecho fuego ardiente en cada una de sus heridas,
amor sediento en la horrible sequedad de su lengua y de sus labios. Él mismo lo proclamó: vine a dar mi vida por la redención de los hombres. Y eso solo podía hacerlo el Cristo del amor. Las andas avanzan ahora, solemnemente, lentamente, acercándose cada vez más al atrio de la Santa Iglesia Catedral. Enfilando por la séptima avenida hacia el sur, el Cristo del amor avanza. Cada paso es una bendición del Cristo del amor. Llevar hasta ustedes lo que va a acontecer. Espera un poco. Ya preparativos para la bendición acá. A disfrutar las danzas profesionales. Esperamos que también Esto no funciona, chicos. ¿Sí? ¿Qué? No funciona. Esto lo oye. Escucha, ¿no? El señor arzobispo acaba de comunicar que por cierta indisposición no ha podido asistir a esta incensación de estas santas andas y al Señor. Roguemos por él para que pronto se reanime y pueda finalizar claramente y cristianamente esta Semana Santa. A todos por mi parte, ya que tengo esta proporción, jamás he estado aquí en Guatemala en Semana Santa. Yo vivo en Nicaragua y he quedado profundamente conmovido por vuestra religiosidad, por vuestra devoción y por vuestra fe. Soy español y creo que podéis competir en todos los sentidos, con honor y con orgullo, tanto en religiosidad y en fe, como en pompa y solemnidad en vuestras procesiones. Que Dios quiera afianzar y confirmar vuestra fe, y que no la reduzcáis solamente a procesiones, sino a vivir aquello que representan y aquello que realmente estáis manifestando el día que hoy sinceramente creéis. Que Dios pues os bendiga y que cada año la Semana Santa de Guatemala sea más santa
y que a todos nos santifique, que por eso y para eso murió Cristo, para darnos vida a los muertos por el pecado, para que puedan revivir, y a los vivos para confirmarnos en la vida eterna. Como una grata sorpresa, podemos transmitir a ustedes la presencia de un visitante, un sacerdote, que viene a ser partícipe de su admiración a todo el pueblo guatemalteco. Admiración por estas procesiones que año con año se celebran. Y aunque vamos a diferir un poco, no es una competencia, sino es una catequesis que se cumple año con año en estas procesiones. Y aparte de ello, es una demostración de devoción y de fe, no solamente de parte del pueblo asistente, sino de aquellos que realizan el sacrificio caminando al lado de las andas durante muchas horas y llevando en sus hombros la sagrada imagen del Cristo del amor. Haremos un acercamiento a lo que es o son las andas propiamente dichas para platicar un poquitín de ellas con respecto a su alegoría. Lamentablemente la teníamos de otra manera, pero por razones que ya explicábamos a ustedes y que no viene al caso repetir, pues no fue posible que la custodia completa o el Santísimo en toda su manifestación brillante pudiese salir esta tarde del Templo de Santo Domingo. Pero podemos decirles a ustedes que las andas significan que debemos vivir y morir por Cristo, que hay un rótulo que dice: por esto murió y resucitó para reinar sobre vivos y muertos, que hay una cruz que significa la muerte de Cristo, luego el Señor sepultado y atrás el Santísimo custodia. La cruz es la muerte, el Señor el vencedor de ella y el Santísimo la custodia donde vive Cristo. Por cierto que esta custodia es llamada de Santo Tomás porque lleva la figura de Santo Tomás de Aquino y es quien prácticamente como parte de esta custodia acompaña hoy en la parte posterior al Cristo del amor. Santo Tomás acompaña al Señor sepultado de Santo Domingo. Las andas del Señor tienen estos mensajes: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. En fin, muramos o vivamos, del Señor somos. En toda su plenitud, las andas del Cristo del amor, del Señor sepultado de Santo Domingo. Aquí tienen ustedes la parte donde Santo Tomás acompaña en las andas, en la parte posterior de las andas, al Cristo del amor, la más antigua de las procesiones que se celebran y que participan en estos festejos de catequesis, en estos festejos de alegoría, porque el Dios no ha muerto, Dios vive con nosotros, Cristo está con nosotros, Cristo vive con nosotros, Él no murió, Él se acercó más a nosotros y nos pidió que nos acercásemos nosotros más a Él. Aquí está el Cristo que supuestamente está muerto, pero que vive con nosotros. Esta es la parte posterior de las andas, donde decimos a ustedes la imagen, se muestra la imagen de Santo Tomás. El resto pues son las leyendas que llevan las andas y que hemos tratado de describir a ustedes en esta transmisión especial de sus canales 3 y 7 de televisión. Queríamos indicarles de nuevo que fue el domingo 11 de marzo de 1973 cuando el entonces arzobispo metropolitano cardenal Mario Casariego y Acevedo, en solemne ceremonia realizada hacia el mediodía en el atrio de la Santa Iglesia de Catedral, procedió a consagrar esta venerada imagen inmediatamente después de celebrarse la Santa Misa.
para describir algo de lo que demuestra el Cristo en su expresión. El artista ignorado que esculpiera esta sagrada imagen reveló grande erudición y genio, ya que además de los detalles anatómicos y de lo bien estudiado de la actitud del cuerpo, presenta un intenso sufrimiento en el rostro, cubierto por la palidez de la muerte. Todo en la bella imagen es sobrio, los labios ligeramente abiertos, los ojos cerrados, la nariz perfilada y la frente amplia y hermosa. Y ahora con estremecimiento escuchamos el perdón. Confiesa 1000 veces me pesa de tanta maldad. Perdón, oh Dios mío, perdón mi indulgencia, perdón mi clemencia, perdón mi piedad. Yo fui quien del duro madero e inclemente te puso pendiente con vil impiedad. Perdón, oh Dios mío, perdón mi indulgencia, perdón mi clemencia, perdón mi piedad. Perdón, oh Dios mío, perdón mi indulgencia, perdón mi clemencia, perdón mi piedad. Se ha cantado el perdón frente a la Catedral Metropolitana. Y hablábamos de esa expresión de la muerte, que es el símbolo más patético del sufrimiento de Cristo, porque su muerte en el Gólgota fue el acto más sublime en su historia. El amor a la humanidad convertido en una entrega total y absoluta al sacrificio y a la muerte. Amor convertido en angustia y en dolor. Amor ofrecido al Padre Celestial en cada una de las gotas de su sangre derramada. Amor hecho fuego ardiente en cada una de sus heridas. Amor sediento en la horrible sequedad de su lengua y de sus labios. Él mismo lo proclamó: vine a dar mi vida por la redención de los hombres, y eso solo podía hacerlo el Cristo del amor.
Santísima Virgen de Dolores. Van pasando lentamente las 3 horas de terribles sufrimientos. La Santísima Madre no ha abandonado un solo instante al Hijo de sus entrañas. Se acerca el final. La redención está por consumarse. El sol esconde ya su luz en la faz de la tierra y negras nubes se ciernen sobre el monte de la calavera. El Cordero crucificado siente derrumbarse. La desesperanza invade lo más profundo de su espíritu. Siente la inmensidad del desamparo divino y sacando fuerzas de flaqueza, lanza hasta los cielos como voz de trueno su terrible queja. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero la presencia de su Madre Santa, al pie de la cruz, sola en su soledad, es la dulce compañía que alienta los últimos hálitos de vida que aún le quedan. Ella está sola en la soledad de su dolor. Ella también siente en su alma atormentada el vacío infinito del desamparo divino, y resuenan en sus oídos como un eco que nunca termina las palabras lastimeras de su Hijo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ella se siente también abandonada, sola e inmensamente triste, y por eso es la señora de la soledad. Por eso no abandona un solo instante el cadáver de su hijo y lo sigue muy de cerca camino del sepulcro. Pero su soledad es más terrible cuando el hombre vuelve a coger el martillo y golpea con brutal fuerza sobre los clavos que también lastimaron su corazón. La soledad vuelve a embargarla cuando el hombre toma otra vez la lanza y sin ninguna compasión vuelve a clavarla en el costado del divino Redentor. La elocuencia de nuestras tomas muestra a ustedes la magnificencia de estos cortejos procesionales, lo maravilloso del esmero que las hermandades ponen para que estas procesiones año con año cobren más realce y sean mejor motivo de admiración, mayor motivo de admiración de propios y visitantes. La música que acompaña a estos cortejos procesionales es en su mayoría de autores guatemaltecos, de compositores guatemaltecos que también han escrito música al dolor, a la pena y también a la alegría y felicidad de la resurrección.